La línea blanca del racismo. Vamos a retomar un par de cosas que ya vimos, pero a mí lo que me interesa es el ILVAN, porque me parece que el ILVAN, la asociación, el poder descubrir en algún suceso una estructura y poder verla en otro acontecimiento histórico de otro siglo y en otro contexto, ver la misma estructura, es algo que nos ayuda a comprender bastante más de lo que comprendemos el mundo en el que vivimos. Y estamos hablando de racismo, que es un tema que nos involucra mucho más profundamente de lo que a veces solemos creer. No hace tanto que en la Argentina se reconoce, o somos tantos los que reconocemos, que algo tenemos que hacer con el racismo que existe, y no solo en la derecha. Ese es el que preocupa menos. El racismo que más preocupa es el racismo que está encapsulado en las buenas intenciones y hasta en pensamientos, comillas, progres, cierro comillas. Comenzamos hablando hace unas semanas de la controversia de Valladolid, 1551, siglo XVI, donde se ponían en juego las dos líneas que después quedarían para la historia como el racismo negro o el racismo duro y el racismo blanco o el racismo blando. El duro tenía que ver con lo que opinaba un franciscano apellidado Sepúlveda, y que decía que los habitantes originarios de América no eran humanos y no tenían alma, con lo cual no había ningún problema en matar a todos los que hiciera falta. Y en la misma conferencia de Valladolid estaba Fray Bartolomé de las Casas opinando que los habitantes originarios de América eran humanos, tenían alma, pero les faltaba como una horneada. Decía que eran muy infantiles, que había que decirles lo que tenían que hacer, que no podían decidir por sí mismos muchas cosas, que no sabían prever, esto es que no acumulaban, que no sabían darle el valor a las cosas, esto es que no negociaban con oro, es decir, un montón de prejuicios de Fray Bartolomé de las Casas que para nuestra educación, hasta el día de hoy, supongo en muchas currículas escolares, sigue siendo el que dijo, el piadoso, el que dijo la verdad, el que pudo ver en los habitantes originarios de esta región a seres humanos. Bueno, acá en una columna hace poco tiempo dábamos la opinión de un sociólogo ecuatoriano que decía, bueno, en la línea esta del racismo blando o blanco, es la que ha quedado encapsulada incluso en las fuerzas nacionales y populares de nuestra región. Y ni que hablar en las que no son ni nacionales ni populares. Pero lo importante es darnos cuenta. Él daba el ejemplo del trato de, por ejemplo, los turistas en las zonas donde hay vendedoras de pueblos originarios, o yo lo extendía, porque está muy entremezclado, con el trato que se le da en cualquier clínica a una mujer embarazada. Hay una infantilización de esa persona, mamita, querida, hijita, digamos, en el trato que se le da, en ese cariño, el tipo de cariño que se le dispensa bien intencionadamente a los pueblos originarios. Señalaba este sociólogo, que a mí me parece muy pertinente, está teñido o vulnerado por dentro de un paternalismo del que debiéramos despojarnos, porque lo que dijo Fray Bartolomé de las Casas estaba completamente teñido de su propia ignorancia. No acumulaban oro porque el oro no les interesaba. No preveían porque tenían otra manera de deslizarse por el tiempo, y tenían otro modo de ser que eran, digamos, no es que eran infantiles. Esa comprensión del mundo originario americano
estaba teñida del eurocentrismo y de la fe católica de Bartolomé de las Casas. Sin embargo, quedó ya sin su nombre, quedó como encapsulado en un sentido común que rige y está vigente hasta el día de hoy. Ayer hablábamos, salteándonos unos cuantos siglos, de Frantz Fanon, que nació en Martinica después de haber su familia siendo trasladada como esclava de África al Caribe, a las Antillas. Y yo conté un episodio que, según mi lectura, fue un episodio que marcó de alguna manera una fuerte necesidad de descolonización de Fanon, que, bueno, el legado de su obra sigue siendo uno de los más potentes para estas épocas en las que volvemos a hablar de la necesidad de sacarnos de encima la colonización que tenemos, la colonización que tiene incluso nuestro lenguaje. Yo conté que en el 44, cuando en Francia, una parte de Francia negocia con Hitler, se forma el gobierno de Vichy y ese gobierno decide tener sede justamente en Martinica, que era donde vivía Fanon. Lo que no conté, que era lo que quería agregar acá para unir con lo anterior, es que Francia se dividía en el 44 entre quienes apoyaban a los nazis, que eran los del gobierno de Vichy, y que por supuesto que cuando llegaron eran antijudíos, anti-gays, anti-gitanos, comulgaban con Hitler, ni que hablar de lo que hicieron cuando llegaron a Martinica. A los negros de Martinica los hicieron bolsa. Hubo una serie de violaciones, torturas, detenciones. En ese momento Fanon ve el horror de lo que es la colonización, pero la colonización por parte de unos amos transfigurados, unos colonos transfigurados en su faceta más horrible, que fue la de los franceses pronazis. Los franceses que no estaban a favor de Hitler estaban o en la clandestinidad en Francia, los partisanos peleando contra el nazismo, o en el exilio, organizando el regreso a Francia para combatir al nazismo. Es a ellos que Fanon se une para ir a Francia desde Martinica y pelear contra los nazis. Y es esa fuerza, esa parte de Francia a la que se une y la que los somete cuando les ganan a los nazis y cuando es el día del recibimiento en París. Los que dicen blanqueemos el regimiento y que Francia no se entere que a los nazis les ganamos con los negros de las colonias, no son los pronazis, son los partisanos. Entonces ahí, digamos, es un episodio que da para pensar mucho, porque era un sector de Francia que estaba contra los nazis, pero tenía una conciencia completamente acrítica para con sus colonias, para con los negros, y fue capaz de hacer una aberración tan grande como mandar a esos negros combatientes a la Provenza a que esperaran ahí en una especie de granjero el regreso a las Antillas, porque tampoco los querían dejar en Francia, querían que se volvieran a las colonias. De modo tal que ahí uno puede ver cómo lo que llamamos racismo, lo que llamamos también, no hay racismo sin supremacismo. El racismo es producto necesariamente de una idea de superioridad que tiene un sector sobre otro sector. Estos franceses que fueron capaces de cometer este horror de segregación a personas de color negro que habían estado combatiendo junto a ellos codo a codo en Alsacia contra los nazis, realmente es algo que es para analizar, porque era gente que enarbolaba valores de libertad, de igualdad, de paridad, que habían dado, muchos de ellos estaban dispuestos a morir para derrotar al nazismo,
pero sin embargo despreciaban profundamente a los negros de sus colonias y ni se les pasaba por la cabeza que colonizar estaba mal. Esta es una idea muy contemporánea, una idea a la que Fanon ayudó mucho a fortalecer con su obra, con Los Condenados de la Tierra, y que de hecho, bueno, él fue después de eso y después de un tiempo, fue un miliciano del Ejército de Liberación de Argelia, o sea, fue un combatiente de la descolonización. Ahora, con todo yo creo que hay un link de estos que yo digo que son necesarios para comprender procesos históricos, es aquel debate entre si tienen alma o no tienen alma los indios. Tienen alma, son humanos, pero les falta una horneada, como decía Fray Bartolomé de las Casas, es decir, no son pares, no son iguales. No podemos entender, era lo que decía sin decirlo, Bartolomé de las Casas y los que piensan como Bartolomé de las Casas, lo que no pueden admitir es que haya una paridad con algo diferente, con alguien diferente. No pueden admitir la diferencia, no admiten la diferencia. Y si uno no admite la diferencia, termina siendo racista, o termina siendo sexista, o termina siendo elitista, o termina siendo alguna de esas cosas. Para despojarse y para entender que alguien muy distinto a uno no está fallado, porque además todo lo que yo estoy diciendo se cruza con el patriarcado. No es que fue Fanon el que ayer yo contaba, fue Fanon el que se daba cuenta de que era el patriarcado, era la subestimación y la denigración de las mujeres, una de las cuestiones de las tensiones sociales con las que los franceses resolvían la tensión en Martinica. Tanto colonizadores como colonizados, ¿a quién fajaban? A las minas. Fajaban a las minas. Y esto se fue repitiendo en otras culturas también. El patriarcado por eso es transversal, porque une a víctimas y a victimarios en diferentes circunstancias y contextos históricos, y por eso circula a través del tiempo en una especie de convenio no arreglado entre víctimas y victimarios, que podían ser de los pueblos originarios, podían ser los negros. Y ahora pasemos a la Argentina de hoy. Digamos, cuando yo recordaba la frase de que se decía, que lo decían los gorilas que después bombardearon la Plaza de Mayo, que a los negros no había que darles parqué porque lo levantaban para hacer el asado. Digamos, no hay que hacer un esfuerzo intelectual demasiado grande para darse cuenta de que hay una corriente histórica de pensamiento que viene desde del 1500, que pasa por la colonización, por las diversas formas de colonización que hubo en América Latina, que se yuxtaponen en determinado momento y que llegan hasta la actualidad encapsuladas en la idea de que los pobres, de que los sectores populares necesitan paternalismo, porque no saben, es lo mismo que Fray Bartolomé de las Casas, necesitan otra horneada, porque no saben muy bien qué hacer con su vida, entonces hay que decirles, hay que orientarlos. Sigamos en la historia unas décadas, del parquet a dónde podemos pasar, a que la UH se iba por la canaleta del juego y de la droga. Digamos, ¿qué es eso si no es un pensamiento racista y además de clasista? Porque dentro del clasismo lo que se esconde siempre es el racismo. Básicamente es eso, no somos todos iguales, ni todas las clases tenemos el mismo color de piel. El clasismo es una especie de subproducto de algo que está en la base, que es el racismo, y por eso uno puede ver que en una obra en construcción el color de piel de la gente es determinado, y que en un banco el color de piel de la gente es otro. Eso tiene una raíz racista de la división del trabajo, que se dio en determinado momento del siglo XIX, pero fue una decisión consciente, los blancos para un lado, los negros para el otro. Los blancos a trabajar con la cabeza, siendo cajero de banco, y los negros a trabajar con el cuerpo, a hombrear bolsas en el puerto. Y esa es una división muy tajante del trabajo. Si trabajas con la cabeza, perteneces a una clase; si trabajas con el cuerpo, perteneces a otra clase. Este es una de los delirios de nuestra clase media, sobre el que habría que volver mucho más seguido para reparar esa anomalía
que hace que muchas partes de muchas clases medias distintas se identifiquen por el color de piel con quien no corresponde y con quien necesariamente les va a dar dolor, no los va a ayudar. Y para terminar, hay una frase de la derecha que es muy aludida y que vamos a escuchar seguramente en la campaña, y es que el Estado fabrica pobres. Los populismos fabrican pobres. ¿Por qué? Para que los voten. Yo diría que, como corolario de toda esta columna, habría que dar la vuelta y en esta instancia proponer que los pobres fabriquen Estado.